Ya vimos los movimientos gradualmente variados que daban lugar a las curvas de remanso. Ahora vamos a focalizarnos en diferentes situaciones en las cuales la variación de velocidad y el tirante tiene lugar de modo más brusco. Suceden en una distancia cuyo orden de magnitud es similar a las dimensiones transversales del escurrimiento y constituyen lo que vamos a llamar resalto hidráulico. El resalto es pues el fenómeno local mediante el cual se verifica el pasaje de una manera brusca del régimen veloz al lento. Entre otras situaciones, vamos a estar en presencia de un resalto hidráulico cuando la pendiente de nuestro canal se modifique, pasando de ser fuerte a débil, o al pie de un vertedero en su cuenco de disipación, cuando sea necesario disipar la energía excedente antes de restituir el escurrimiento a su cauce natural, evitando fenómenos erosivos. Resulta fácil distinguir un resalto a simple vista. Se caracteriza por presentar una gran agitación de las aguas acompañado de una gran turbulencia y formación de espuma. Hay una ruptura de la vena líquida con incorporación de aire. Todo ello favorece la disipación de la energía excedente que trae la corriente. Aquí podemos ver un esquema del resalto hidráulico a través de un corte longitudinal. Están señalados con el supraíndice prima todas las variables correspondientes a la sección de entrada y con el doble supraíndice prima todas las variables correspondientes a la sección de salida. Como vemos, la línea de energía desciende abruptamente entre ambas secciones, producto del importante poder disipador de este fenómeno. Antes del resalto, el régimen de la corriente es veloz y después pasa a ser lento, produciéndose el incremento del tirante y la disminución de la velocidad. En el estudio del resalto hidráulico, los elementos a considerar son los tirantes conjugados, que son respectivamente los tirantes antes y después del resalto, es decir, en la entrada y la salida del mismo. La longitud de resalto, que es la distancia medida en la solera del canal entre estos tirantes conjugados. Cuando forzamos la formación de un resalto, lo hacemos con la intención de disipar energía, por lo cual esta magnitud resulta también interesante de conocer. Y por último, la ubicación, ya que el resalto podrá formarse antes, durante o después de la singularidad que le da origen. Este elemento lo estudiaremos directamente en cada uno de los ejercicios prácticos que veremos sobre el tema. De acuerdo a cómo resulte la relación entre los tirantes conjugados, podremos clasificar a los resaltos en resaltos vivos, si el tirante conjugado resulta ser aguas abajo mayor de 2 veces el tirante conjugado aguas arriba, resalto ondulante, cuando el tirante conjugado aguas abajo está comprendido entre 1,1 y 2 veces el tirante conjugado aguas arriba, o resalto a contrapendiente, cuando el tirante conjugado aguas abajo resulta ser menor que 1,1 veces el tirante conjugado aguas arriba. En esta diapositiva y las siguientes podemos observar una serie de fotografías del resalto hidráulico formado en la descarga del vertedero de la presa de Río Hondo sobre el río Salí Dulce en la provincia de Santiago del Estero. Las mismas fueron tomadas durante la crecida del 2017, cuando se verificaron caudales del orden de 1.500 metros cúbicos por segundo, valor 15 veces superior al mordo del río, que es de 100 metros cúbicos por segundo. Vamos a calcular ahora los tirantes conjugados, que posiblemente representen los parámetros más importantes del resalto hidráulico. Para su cálculo, consideraremos un volumen de control limitado por las secciones 1 y 2 representativas del inicio y final del resalto, la solera del canal y la superficie libre. A este volumen de control le aplicaremos los principios de conservación de masa y de conservación de cantidad de movimiento. No es posible aplicar la ecuación de Bernoulli, pues no se cumplen las reglas de Bress. Asumimos una distribución hidrostática de presiones en ambas secciones 1 y 2 que resultan tener una forma genérica, de modo tal que las expresiones a deducir resultarán ser generales. La variable I representa la profundidad baricéntrica de cada una de las secciones 1 y 2. Primeramente aplicaremos la ecuación de continuidad al volumen de control así definido. El caudal resulta ser constante, dado que el movimiento es permanente y no hay fuentes ni sumideros en nuestro volumen de control. Por definición de velocidad media,
dicho caudal constante puede ser reemplazado por el producto entre la velocidad media y la sección. Si aplicamos a este mismo volumen de control el principio de conservación de la cantidad de movimiento, la sumatoria de las fuerzas totales resultan ser igual a la densidad multiplicada por la sumatoria del producto entre caudales, velocidades medias y coeficientes de Búsines. Para el cálculo de las fuerzas intervinientes, consideraremos que el canal es horizontal, por lo cual no hay componente de la fuerza de peso del volumen de control en la dirección del escurrimiento, y la longitud del resalto es pequeña, por lo cual pueden despreciarse las fuerzas de rozamiento y las fuerzas viscosas. En consecuencia, las únicas fuerzas a considerar en nuestro análisis son las fuerzas de presión. Además, como lo hemos hecho a lo largo de 8901, tomaremos como unitario al coeficiente de Búsines. Reemplazando en la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, obtenemos la última de las expresiones que figura en la presente diapositiva, donde la diferencia entre las fuerzas de presión a la entrada y a la salida del resalto hidráulico resulta ser igual al producto entre la densidad del fluido, el caudal y la diferencia de velocidades entre la salida y la entrada al resalto. En virtud de la distribución hidrostática de presiones asumida, las fuerzas de presión resultan ser iguales al producto entre la sección y la presión baricéntrica. Al ser la presión baricéntrica igual al producto entre el peso específico y la profundidad baricéntrica, cada una de las fuerzas de presión resultan ser iguales al producto entre sección, peso específico y profundidad baricéntrica de cada una de las secciones. En el segundo miembro de la ecuación, reemplazamos la velocidad media en cada sección por el cociente entre el caudal y la respectiva sección. Si recordamos que la densidad es igual al cociente entre el peso específico y la gravedad, podemos reemplazar la densidad en nuestra ecuación y posteriormente anular el peso específico que ahora aparece en todos los términos. Si reagrupamos ahora los términos de modo tal que queden en el primer miembro todas las variables correspondientes a la sección de ingreso al resalto, y en el segundo miembro todas las variables correspondientes a la salida del resalto, vemos que ambos miembros tienen la misma forma. Definimos como función momenta a cada uno de esos miembros. La momenta resulta ser entonces igual al cociente entre el cuadrado del caudal y el producto entre la gravedad y la sección de escurrimiento, al cual le adicionamos el producto entre la sección de escurrimiento y su profundidad baricéntrica. Por lo tanto, la primera y fundamental propiedad que acabamos de deducir es que las momentas de los tirantes conjugados son iguales y utilizaremos esta propiedad para el cálculo de uno de los tirantes conjugados conociendo el otro de los tirantes conjugados. Antes de adentrarnos al cálculo de los tirantes conjugados, volvamos por un momento a la función momenta ya definida. La condición de resalto hidráulico implica la existencia de dos tirantes que llamamos H' y H', tales que sus momentas resultan ser iguales. Analicemos la función momenta. Si el tirante tiende a ser infinitamente grande, sucede lo mismo con la sección de escurrimiento, de forma tal que el primer término de la función momenta se anula y el segundo término resulta ser infinito, resultando en consecuencia infinito el valor de la momenta. Si por el contrario el valor del tirante tiende a ser infinitamente pequeño, la sección de escurrimiento tenderá a anularse, de forma tal que ahora será el segundo término de la función momenta el que se anula y el primer término el que resulte ser infinito, resultando en consecuencia también infinito el valor de la momenta. De esta forma, demostramos que en sus extremos la función momenta alcanza valores máximos, por lo cual debe necesariamente pasar por un mínimo. Para obtener el valor de tirante que minimiza el valor de la momenta, derivamos la función momenta con respecto al tirante e igualamos a cero, como puede verse en esta diapositiva. Operando, llegamos a la misma relación obtenida cuando en anteriores videos buscamos el tirante para el cual la energía propia era mínima. Por lo tanto, el tirante crítico resulta ser también aquel tirante que minimice el valor de la momenta. Al igual que como hemos hecho con la energía propia H, podemos graficar también la momenta en el eje de abscisas, llevando en ordenadas el tirante,
y obtener una curva como la de color amarillo. En la misma podemos apreciar, como ya hemos deducido, que también el tirante crítico es aquel tirante que minimiza el valor de la función momenta. Para el cálculo de los tirantes conjugados, aplicaremos la propiedad descrita que indica que la momenta prima es igual a la momenta 2'. Aplicaremos para esto la siguiente regla práctica. Adoptamos como condición de contorno que el tirante conjugado aguas arriba resulta ser igual al tirante uniforme del tramo anterior al resalto. Calculamos su momenta y por la propiedad que vimos de igualdad de momenta podemos despejar el valor del tirante conjugado aguas abajo. Esta hipótesis es válida si el valor así hallado resulta ser menor que el tirante uniforme del tramo posterior al resalto. De esta forma, el escurrimiento resuelve la singularidad generando un resalto para pasar del régimen veloz al lento, seguido de una curva de remanso desde el tirante conjugado aguas abajo hasta alcanzar el tirante uniforme del tramo posterior al resalto. Si esto no se verifica, se debe invertir la condición de contorno. El tirante conjugado a fijar resulta ser el correspondiente a aguas abajo y debe ser igual al tirante del tramo posterior al resalto. Al igual que en la primera hipótesis, se calcula su momenta y por igualdad de momenta se despeja el tirante conjugado aguas arriba. En este caso, el tirante conjugado así calculado debe ser mayor que el tirante uniforme del tramo anterior al resalto. Con esta nueva hipótesis, el escurrimiento resuelve la singularidad generando una curva de remanso desde el tirante uniforme del tramo anterior al resalto hasta el tirante conjugado aguas arriba, seguido del resalto hidráulico para pasar del régimen veloz al régimen lento. Y por último, tenemos el caso límite, donde los tirantes conjugados coinciden con los respectivos tirantes uniformes y en consecuencia solo tiene lugar el resalto hidráulico para pasar del régimen veloz al régimen lento. Esta tercera opción obviamente resulta ser la con menor probabilidad de ocurrencia, siendo el caso límite como se indicó anteriormente. En el caso particular que la sección sea rectangular, si reemplazamos en la expresión de igualdad de momenta las secciones conjugadas por el producto entre la base y el respectivo tirante conjugado y cada profundidad conjugada por el valor del tirante conjugado dividido 2 y colocamos el caudal en función de los parámetros críticos y después operamos y luego reagrupamos términos, llegamos finalmente a la expresión de Belanger, que nos permite expresar el tirante conjugado aguas abajo en función al tirante conjugado y al número de Froude aguas arriba del resalto. Ya hemos calculado los tirantes conjugados. Ahora deberemos calcular los restantes elementos del resalto. La pérdida de energía total por unidad de peso, como en cualquier escurrimiento, será igual a la variación de energía de posición por unidad de peso, más la variación de energía propia por unidad de peso. Pero como la variación de energía de posición por unidad de peso resulta ser nula al ser el canal horizontal, la pérdida de energía resulta ser directamente la pérdida de energía propia. Para el caso de secciones rectangulares, que resultan ser las más comunes, se puede deducir que la pérdida de energía resulta ser igual al cociente entre el cubo de la diferencia entre los tirantes conjugados y 4 veces su producto. Otro parámetro que suele calcularse es la eficiencia del resalto, como disipador de energía. En términos absolutos, resulta ser el cociente entre la energía propia a la salida y la energía propia a la entrada del resalto. Si queremos el valor en términos porcentuales, se debe multiplicar por 100 y representa cuál es el porcentaje final remanente de energía que arrastra la corriente después de haberse formado el resalto hidráulico. Por último, debemos definir la longitud del resalto. Resulta muy importante la definición de este valor, pues representa la zona que sin dudas deberemos proteger habida cuenta el poder erosivo de este fenómeno. Existen numerosas expresiones, gráficos y ábacos empíricos para su determinación. De entre ellos mencionaremos la fórmula de Becerril, que resulta ser sencilla y conservadora en el valor que arroja. De acuerdo con la misma, la longitud del resalto resulta ser 6 veces la diferencia entre los tirantes conjugados. Otras expresiones que pueden emplearse son la fórmula de Luding, que sitúa su largo entre 4 y 4 veces y media la diferencia entre los tirantes conjugados. También hay expresiones como la de Bakhmetev,
donde la longitud solo es función del tirante conjugado aguas arriba. De más está decir que estas expresiones empíricas se usan para cálculos preliminares. En obras de envergadura será necesario encarar los ensayos de laboratorio para obtener valores de precisión. Entre los gráficos podemos mencionar el que está en el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos, que grafica la relación entre el cociente de la longitud del resalto y el tirante conjugado aguas abajo con el número de Froude a la entrada del resalto. Ingresando a la curva con el valor de este número de Froude, se obtiene esta relación y de ahí, conociendo el tirante conjugado aguas abajo, se despeja la longitud del resalto. En esta última transparencia tenemos la deducción complementaria que habíamos visto respecto a la derivación de la momenta respecto al tirante a fin de obtener aquel tirante que minimiza la función momento.